están? Muy buenas noches, me da mucho gusto saludarlos y qué bueno que están aquí dando este tiempo para desconocer menos, para ignorar menos, ¿no? No digo para aprender más, sino para desconocer menos. Los micrófonos aquí conmigo, bueno, ya saben la dinámica, aquí conmigo es participar, en esta clase es mucha participación, me gusta la polémica, me gusta que den sus puntos de vista si están de acuerdo y si no están de acuerdo también, porque finalmente este curso que estamos llevando de liderazgo no es un curso que sea, pues un líder es así, así, ya, punto. No, aquí un líder justamente es aquel que se va a destacar por algo que conoce, por algo que sabe hacer, por algo que una decisión que toma, etcétera. Entonces, bueno, eso es lo que estamos viendo. Entonces, aquí, pues, abran sus micrófonos. Bueno, solamente si tienen mucho ruido de fondo, pues, pónganlo por ahí si hay un perrito ladrando o los niños gritando y eso, pues ahí sí pónganle el mudo, más que nada para no distraernos. Pero pues sí, yo ya saben que lanzo preguntas. De hecho, vamos a empezar ahorita con una para comenzar la sesión de hoy. La sesión de hoy, bien, se llama, estamos ahorita en el tema número 2 y el tema que nos corresponde hoy es ¿qué situaciones requieren mi liderazgo? Vale, bueno, y entonces pues voy a abrir, como es de costumbre, voy a abrir un poquito de polémica, si pueden participen mucho, esto se nutre de ustedes, de sus participaciones, para que todos trabajemos. A ver, la pregunta es, ¿qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Tus trabajadores deben o no deben ser líderes? ¿Y por qué? ¿Por qué deben o por qué no deben ser líderes? Hasta ahorita lo que llevamos de liderazgo, lo que tú comprendes de liderazgo, igual si incluso quieres comentarnos lo que tú estás entendiendo en este momento como liderazgo, también para que todo vaya unificándose. Repito la pregunta, ¿qué opinas? ¿Tus trabajadores deben o no deben ser líderes? ¿O deben o no deben tener liderazgo? ¿Y por qué? ¿Vale? ¿Has estado en alguna situación que alguna de tus trabajadores o compañeros que no tengan como tal el cargo de liderazgo, que lo hayan tenido que asumir en algún momento por alguna situación? El caso que tú dices, sí, no sé si se haya dado el caso que en algún momento alguno de tus colaboradores, trabajadores tuvo que tomar el liderazgo por alguna circunstancia y que no haya dado en ese momento la decisión más asertiva para ese momento. ¿Alguna vez pasó eso? ¿Crees que en ese caso, por ejemplo, es importante que la empresa como tal sepa amortizar estos errores, sepa absorber o esté preparada para absorber estos errores en caso de que permita el liderazgo de sus colaboradores? Muy bien, Marco, gracias. Situación, ¿no? Donde se dan momentos donde hay veces que los líderes, los que sí están puestos como líderes, ya sean los jefes o los que tienen los puestos más arriba o que encabezan los puestos más altos, pues exactamente no quieren compartir la información. No sé, o bueno, pueden ser varias situaciones, pueden ser a lo mejor la situación de que si les comparto esta información me quitan el puesto, pueden ser situaciones como, pues si yo ya le doy a alguien más mi información, yo dejo de ser imprescindible, o simplemente a lo mejor son secretos que se guardan pues para cobrar más, ¿no? Para generar un ingreso cautivo que tú sabes que solo tú lo sabes eso y nadie más lo va a saber, entonces solamente tú arreglas eso y nadie más, ¿no? ¿Qué opinan ustedes de estas situaciones? Bien, son situaciones que se dan, ¿vale? Y entonces ese es el tema que justamente nos atañe hoy. Es posible que a lo mejor no lo terminemos hoy, Pau, pero lo que pasa es que sí se hizo un poquito extenso el tema, pero es bueno, es bueno. Fíjense, vamos a empezar algo bien importante. Les preguntaba qué opinan ustedes si sus trabajadores deben o no deben ser líderes. Finalmente esto es algo que ustedes van a decidir, que tú como líder, tú como empresario, tú como jefe de la industria o empresa en la que estés, es algo que tú tienes que decidir. No vamos a decir aquí que sí, que siempre los subordinados o nuestro capital humano debe también tener liderazgo, porque ya vimos en la sesión pasada que hay estudios o bueno, se pueden hacer estudios
acerca de quién tiene un liderazgo y quién tiene otro liderazgo. ¿Recuerdas que platicábamos la sesión pasada de algunos estilos de liderazgo, como por ejemplo el liderazgo ajeno, el autoritario, el social, el que es líder de equipo? Platicábamos de otro tipo de liderazgo que es el autoritario o el estilo democrático o el estilo dejar hacer. Y hay quienes también, lo vamos a ver más adelante en líder situacional, quien no puede asumir el liderazgo y finalmente no lo puede asumir, no, no porque no lo tenga en sí mismo, sino porque no lo quiere ejercer. Vamos a poner un ejemplo. Si yo soy de las personas que soy pausadas, soy una persona que tengo que pensar mucho las cosas antes de tomar una decisión, soy más reservado en mi forma de comunicarme y todo eso, pues si se me presenta una situación crítica, quizá no voy a estar en la posición de asumir un liderazgo, ¿vale? Porque revisamos que el liderazgo siempre va a conllevar decisiones, ¿ok? Y las decisiones que tú tomas van a conllevar consecuencias. Entonces hay gente que no está en la mejor disposición de tomar el liderazgo. Entonces, si tú, por ejemplo, como jefe o como dueño, como empresario, tú dices, ¿sabes qué? Es que no, yo a lo mejor el perfil que yo busco de trabajadores es un perfil que no debe de asumir liderazgos. Todo me lo deben de preguntar, todo me lo deben de consultar. Siempre antes de hacer algo hay un proceso y tienen que revisar el manual y no hay de que se te ocurrió hacer algo adicional. Aquí las cosas ya están establecidas. Si esa es tu empresa, pues no, o sea, tienes razón. Yo por eso les decía, no es que sea bueno o que sea malo. Ahora, caso contrario, si tú en tu empresa hay flexibilidad, quizá a lo mejor incluso en tu empresa hay riesgos que a veces no se pueden prever, sino que surgen situaciones espontáneas, incluso algunas no tienen precedentes, sino que surgió una nueva cada día. Si tú necesitas que alguien siempre asuma un cierto control, quizás sí, entonces sí te conviene tener siempre líderes, ¿no? Uno o dos, no sé, a lo mejor de 10 empleados, a lo mejor por lo menos uno o dos, ¿vale? Entonces, eso es bien importante porque esto es algo de desarrollo organizacional, un poquito del tema de desarrollo organizacional. Cada empresa tiene su propia personalidad, ¿vale? Entonces, cada empresa necesita su perfil. Entonces, si en tu empresa se pueden dar líderes, perfecto. Si en tu empresa no se pueden dar líderes, también está bien. Lo importante es que tú lo sepas y que tú lo sepas para que tú lo tengas controlado y obviamente tú contrates a la gente acorde a lo que tú necesitas. Si en tu empresa siempre se tienen que seguir rigurosamente protocolos, manuales, procesos ya establecidos de los cuales no se pueden salir y no pueden, como dicen por ahí, no pueden inventar el hilo negro el personal, entonces tú vas a necesitar buscar gente que acate esas órdenes y no puedes contratar a alguien que tenga mucho ímpetu de liderazgo, porque entonces esa persona en tu empresa se va a abrumar, ¿sí me explico? Y va a tronar o sencillamente se va a ir, ¿va? Porque a lo mejor no va a haber ahí dónde poner en práctica su creatividad. Caso contrario, lo que te decía, si en tu empresa no hay, vaya, pueden haber manuales, pero vaya, hay sucesos imprevistos, sin precedentes, etcétera, que necesitan a alguien nuevo, pues entonces al contrario, si tú contratas ahí una persona que siempre necesita obedecer órdenes, que siempre necesita seguir manuales, que siempre necesita seguir procesos al pie de la letra, entonces no te va a rendir, porque cuando le pidas que actúe en una situación crítica, entonces no lo va a poder hacer, ¿vale? Puede ser que o no lo haga, que a veces es lo mejor, o puede ser que tome una mala determinación que pueda llegar a afectar en tu empresa, ¿vale? Entonces, eso es algo que vamos a ver. Ahora bien, entonces bien decía por ahí José Prisciliano algo interesante. Entonces, finalmente, sí tú debes de capacitar o dejar a tu gente capacitada como si tú no fueras a estar. Si tú no vas a estar y les dejaste un manual de procedimientos así completito que ya se lo repasan, pues está bien. O si tú no vas a estar, pero necesitas que ellos tengan idea y tomen alguna acción creativa, pues también está bien. Vale, entonces, aquí tenemos, por ejemplo, que hay ciertas situaciones de liderazgo que nosotros como líderes debemos de controlar primero para poderlo hacer
en nuestros equipos de trabajo. Y entonces, bueno, aquí algunas de estas opciones, de estas situaciones sencillas son, por ejemplo, una es, lo primero es liderar un proyecto. Les comento este tema, a lo mejor nos va a llevar 2 sesiones, es muy posible, pero bueno, aquí les digo, aquí vamos a ver primero 10 situaciones de liderazgo que nosotros debemos de controlar. Una, te comento, una de las primeras es liderar un proyecto. El primer acto de liderazgo que nosotros tenemos que enfrentar es este. No podemos ser nosotros, no podemos dejar que alguien más lidere nuestro proyecto si este proyecto no está bien establecido. ¿Sí? Es decir, el punto de partida para tomar las riendas de un equipo de trabajo y también para que se puedan cumplir todas estas situaciones son justamente nosotros liderar este proyecto. Entonces, eso, por ejemplo, para eso nosotros respondemos a preguntas sencillas como, ¿por qué estoy ejecutando este proyecto? ¿Vale? En tu caso, bueno, pues, ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo de esta manera en mi trabajo, en mi taller, en mi empresa, en mi industria? ¿Cuáles son? Aquí viene un punto bien, bien interesante. No voy a ahondar tanto en este punto, pero es muy sumamente importante, que es... ¿cuáles son las metas que tengo yo en mi empresa? ¿Sí? Esto es bien importante. ¿Cuáles son las metas que se deben alcanzar? ¿Por qué? Bueno, pues muy sencillo. Si tú en tu empresa no tienes metas claras, no vas a saber hacia dónde vas. Lo que yo les decía desde el inicio, para todo capitán que sabe a qué puerto se dirige, todo viento le resulta favorable. Cualquier viento, así sea una tempestad, así sea un huracán, así sea una tormenta, así no haya viento, vaya también, si sabes a dónde vas, todo viento te resulta favorable. Caso contrario, si no sabes las metas, si tú como líder de tu proyecto, de tu industria o empresa, no sabes las metas o tienes una empresa que pues dices, bueno, bien, yo pues trabajo lo que me llega, ¿no? Pero no tienes una meta concreta, puede pasar lo que dije en el principio, ¿no? Que la vida se puede hacer como un electrocardiograma plano. ¡Tit! Y entonces ya no tiene vida. Tu empresa, tu industria, tú como líder ya no tienes esa vida, ¿sí? Porque ya no sube, ya no baja, ya no se mueve, porque no tienes esa meta. Además, hay otro viejo adagio que dice, todo lo que es medible es controlable o manipulable. Si tú no tienes metas que puedas controlar o que no puedas más bien medir si las alcanzaste o si no las alcanzaste, entonces no vas a poder controlarlo. Muchas veces cuando enfrentamos la crisis como por ejemplo esta de la pandemia, a las empresas o a los empresarios que no tenían un plan establecido de su proyecto, unas metas muy claras, les resulta más fuerte cómo les acometen las crisis. ¿Por qué? Porque no hay parámetros de comparación ni medibles que hubieran tenido de un pasado o de un futuro. Entonces, eso es importante, muy importante, que tú sepas cuáles son las metas. Te voy a decir algo bien sencillo. Para eso es unos números muy sencillos. Es cuánto quieres percibir o cuánto quieres ingresar conforme al servicio que das y eso divídelo entre el número de servicios que tienes que dar. Te voy a dar un ejemplo súper burdo y sencillo en este momento, digo, para entenderlo todos los que estamos aquí. Si yo, por ejemplo, dijera, bueno, quiero ganar 20,000 pesos por semana en mi taller, mínimo, ¿no? Por ejemplo, siempre ponte 3 criterios, mínimo, óptimo, ideal. Esos 3 criterios a nivel empresarial son básicos, mínimo, óptimo e ideal. Si tú en tu mínimo te pones, por ejemplo, 20,000 pesos, ¿no? Digamos, o sea, es una cantidad que lancé al aire. Dije, bueno, tú das varios servicios. Puedes hacer desde una afinación, un servicio, puedes hacer una rectificación, puedes hacer a lo mejor algún trabajos de suspensión, o puedes hacer frenos, cambio de clutch, etcétera. O diagnósticos OBD2 o diagnósticos de carrocería, etcétera. Pero tú tienes que dividir la cantidad de lo que quieres ingresar con
cuesta el servicio que tú das. Es decir, bueno, a ver, si yo cada afinación, no sé, por un decir, cada afinación la doy completa ya en 3,000 pesos, ok, ¿cuántas afinaciones tengo que hacer yo para tener esos 20,000 pesos? Ok, entonces eso es básico en tu proyecto y tú como líder, vaya, hablábamos regresando al tema de líder, tú debes de saber estas metas, pero tenerlas súper, súper frescas, ¿sale? Son tuyas. Tú las debes de rumiar, por así decirlo, porque con base a esas van a dar la base de supervisión que tú vas a hacer, ¿vale? Cuando tú veas a alguien que está ocioso o algo así, tú piensa en tu meta y entonces, oye, necesitamos esto, o sea, porque finalmente tus trabajadores, tus colaboradores van a contribuir contigo a ese logro de las metas. Entonces, lo primero es que tú sepas bien esas cuentas. ¿Cuánto es o cuál es la meta que tú debes de alcanzar? Digo, estoy hablando aquí a nivel de empresa, a nivel de industria, a nivel del taller, vaya. Por eso estoy hablando de números, vaya. A lo mejor digo, para que no suene así de, ay, es que qué frío un líder. No, no, no. Números. Aquí en el liderazgo y en cuanto a nuestra empresa, tienen que ser números. Todo negocio debe de redituar capital. Si no reditúa, entonces no es negocio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahora bien, ¿cuál será el resultado final? Entonces, tú como líder de proyecto debes de saber cuál va a ser ese resultado final. ¿Por qué necesitas saber ese resultado final? Porque tú sabes, tú pagas cuentas. Entonces, tú debes de saber de todo eso cuánto se va a los determinados áreas que tú tienes que llevar tu ingreso, ¿no? De que esto se va a insumos, esto se va a limpieza, esto se va a pago de nómina, esto se va, etcétera. Entonces, tú por eso debes de saber cuánto necesitas ingresar para saber a dónde va a ir todo esto. Ahora bien, ¿qué sucede? Cuando tu equipo conoce estas reglas, estas características, estas metas, antes de empezar el proyecto, es decir, antes de que entren a trabajar contigo, entonces, una de dos, o se desempeñan mejor o te dicen gracias, yo no puedo estar aquí. Y a mí ya me ha tocado en algunas empresas que recursos humanos integra gente que cuando ya les están dando esa inducción de lo que son las metas, hay gente que dice, no, ¿sabes qué? Eso está muy agresivo para mí, yo no le entro. ¿Va? Y está bien, desde el inicio. Entonces ya ni te enrollas, ya no te metes en conflictos con la persona, no se discuten, tú sabes lo que tú buscas y ella sabe, la otra persona sabe lo que busca y se dan las gracias. Entonces a veces es mejor desde un principio, dicen por ahí, sin aviso, ¿qué? Con aviso no hay engaño. Entonces, así es esto. Si tú le pones a tu personal desde la entrada cuáles son las metas, pues sobre aviso no hay engaño, ¿no? Eso era lo que se iba a hacer. E incluso, ya con caso contrario, lo mejor es que la gente ya se puede desempeñar mejor porque sabe de qué se va a tratar. Bien, entonces, aquí en este caso, debes de, hasta cierto punto, para tomar estas decisiones, revisar liderar estos proyectos, pues a veces sí tomas en cuenta algunos comentarios, alguna retroalimentación de los integrantes que ya tienen experiencia contigo, ¿vale? Porque finalmente si ellos hacen el trabajo, ellos te pueden comentar cuál es el flujo de trabajo que hay, ¿no? En ese sentido, pues otra recomendación, tú eres el apoyo de tu equipo de trabajo, entonces tú siempre debes de estarlos apoyando, estarlos ayudando, facilitarle al equipo, siempre esto es bien importante y es lo que hablábamos ahorita al inicio, por eso la pregunta, facilítale al equipo la información necesaria, ¿ok? Eh, Tú como líder del taller, hasta cierto punto, si tú esperas que tu gente tenga más conocimientos, pues no va a ser la mejor idea esconder información o esconderle cierta herramienta. Sí, o sea, ¿por qué? Porque, pues sí, a lo mejor tú lo guardas porque, pues para que no se pierda o porque pues tú solamente debes de saber eso para que el trabajo siga llegándote a ti, no sé, lo que tú quieras. Pero finalmente, si tú quieres hacerte de un buen equipo que se pueda desarrollar completamente, pues entonces tú vas a tener que darle siempre la información necesaria, ¿vale? Llámense manuales, llámense diagramas, llámense herramienta, vaya, lo que necesitan. Y en dado caso, pues capacitarlos lo suficiente para que la sepan usar y pues obviamente para que no la deterioren. Hay herramienta que es delicada, que necesita cierto cuidado
Y no es que tú les vayas a decir, no, 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 a ver, esto mejor lo hago yo, porque como decíamos en el principio, no siempre vas a poder estar. Entonces, lo mejor puede ser que lo capacites bien, para que entonces la persona sepa usar correctamente la herramienta y pueda hacerlo, pues hacer un buen diagnóstico o hacer una buena reparación con ello. Bien, de la mano, tú tienes que trabajar en conjunto con tu equipo. Hasta cierto punto, conforme a tu empresa lo permita, comparte sus ideas, comparte sus sugerencias, eso es importante, es estar abierto, no siempre lo que decíamos en un inicio, no siempre tenemos la razón, entonces hay que estar abiertos a ellos. Hay veces por ahí que va a haber algún colaborador con cierta experiencia que a lo mejor nos puede dar un buen norte de algo que se está haciendo y en ese sentido, pues ver si su solución nos ayuda, ¿no? No siempre porque nosotros querramos saber más o tener la razón vamos a quedar bien de pues yo lo sé y ya, ¿no? Quedamos luego peor cuando el trabajador, que le decimos el chalán, de repente lo arregla mejor con alguna idea creativa de esas que luego tienen y pues uno queda peor, ¿no? Así de que, ay, pues yo era el que sabía, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, pues no subestimar sus ideas, ¿vale? Entonces, bueno, aquí ese es el objeto. Cuando tú lideras un proyecto, tú debes de estar al tanto de cuáles son las metas, cuáles son los resultados y estar abierto a esta retroalimentación y obviamente brindar a tu equipo pues la información necesaria. Eso es muy importante. Ok, ahora, ¿qué pasa? Bueno, no, ¿cómo aquí no sé si ustedes quieran compartir cuál es, en su experiencia, en sus talleres o en la industria o en las empresas que ustedes tengan, cómo contratan a la gente? Es decir, cuando ingresa una persona nueva, ¿qué es lo primero que se hace? O tú, cuando tú entraste por primera vez a ese trabajo, ¿qué fue lo primero que hicieron? ¿Cuál fue lo que le llamamos inducción? ¿Qué fue lo primero qué es lo primero que se hace? ¿Alguien que nos quiera compartir? Fíjense, aquí algo interesante, por eso se los pregunto, porque esto es muy nutritivo para todos, me parece. Cada taller, o sea, aunque digamos, bueno, pues yo tengo un taller como todos, ¿no? O sea, aquí varios tenemos a lo mejor taller y dices, bueno, pues yo tengo un taller y funcionan igual. No, no todos funcionan igual. Aquí Noé nos acaba de hacer ese comentario, ¿no? Él tiene esa premisa bien importante, dice, no hables con el cliente. Supongo que ha de ser algo de lo primero que cuando entran sus trabajadores les dice, no hables con el cliente. Si Noé como líder se los está diciendo, por ahí les digo, sobre advertencia no hay engaño, el colaborador tiene que acatar eso, ¿va? No debe de tener la creatividad hasta cierto punto que no se le debe de atribuir, ¿no? Así de, bueno, es que se me ocurrió preguntarle algo, bueno, ya no él le dirá hasta dónde sí, hasta dónde no. Esas pequeñas características son bien importantes cuando uno hace este proceso de reclutamiento, lo que les decía hace un momento. Tú tienes tu proyecto, tu empresa, ahora sigue como líder, tienes que reclutar y tienes que reclutar a la gente conforme a tus necesidades. Hace 2 semanas les pasaba yo esos test de liderazgo que si los pudieron realizar, tú pudiste ver qué tipo de líder eres. Y si tú revisas qué tipo de líder eres, entonces tú reclutas y capacitas gente adecuada a tu liderazgo. Si tu liderazgo es como el que nos indica no hables con el cliente, entonces tú debes de tener gente que no sea tan comunicativa. ¿Sí me explico? A lo mejor si contratas a alguien que pues le encanta el cotorreo y platicar y se hace amigo hasta de cualquiera, ¿no? Hasta de la de las tortillas, pues a lo mejor no te va a resultar muy fácil controlarlo o que él se controle, ¿sí me explico? Entonces, este segundo paso de las situaciones que requieren liderazgo es esta. Tú necesitas hacer un reclutamiento adecuado a lo que tú necesitas, ¿va? Entonces, aquí tu rol como líder es imprescindible para ayudar a que un nuevo empleado se pueda integrar rápidamente al equipo de trabajo. Por ejemplo, si tú cuando reclutas gente dices,
es un ejemplo, tú lo harás a tu manera en tu taller. Si tú dices, no, pues sabes que yo para hacer un reclutamiento, cuando entra alguien nuevo, hago una reunión junto a todos, les doy la bienvenida, nos aplaudimos, nos damos una palmadita, etcétera. En ese momento hago una inducción, etcétera. O sea, tú decides cuáles son las acciones que tú tienes que tomar cuando entra alguien nuevo, de acuerdo a lo que tú necesitas orientar, ¿vale? Hay veces, aquí entramos al tema de inducción. ¿Alguien por aquí tiene por ahí una idea qué es una inducción? ¿A qué le suena inducción en cuanto a inducción de un personal nuevo? Bueno, la inducción es importante. En una inducción, tú a esta persona nueva le entregas las reglas del área, ¿sí? ¿Qué se hace y qué no se hace? Obviamente en una inducción tú debes de mencionarle, de lo primero que debes mencionarle a la persona nueva son las metas. Es bien importante las metas, ¿vale? ¿Cuáles son los objetivos a lograr? Sí, a lo mejor le puedes decir, mira, se hace aquí todos los trabajos, pero mínimo tienes que hacer 10 afinaciones a la semana, ¿no? Algo así, por así decirlo. Para que cuando le caiga la sexta no diga, ya estoy bien casado, ya no puedo. No, pues tú le dijiste desde el inicio, son 10 y apenas, y es jueves y lleva 6. Entonces, apúrale. Entonces, eso es importante. En esta inducción tú debes de tratar temas, por ejemplo, como los horarios. Es bien importante los horarios. Si alguien quiere comentar por ahí, si alguna vez ha tenido algún problema de horarios, ¿no? Que incluso hasta cuando las dices en el principio, los horarios siguen llegando tarde o siguen saliendo tarde o saliendo temprano, etcétera. Aquí lo importante de la inducción también es poner las reglas, ¿no? Si quizá en tu trabajo se usan cierto tipo de sanciones, entonces también, pues desde un inicio, anunciarlas. No sé, hasta cierto punto no se vale que tú pongas la sanción sin haber dicho que le ibas a tomar. ¿Sí me explico? O sea, si tú dices, bueno, ya la tercera llegó tarde y lo mandaste de regreso a su casa, a lo mejor tú no le habías dicho eso antes al trabajador. Entonces, si no se lo habías dicho, pues obviamente no está como muy correspondiente a una buena acción. Puede ser que a lo mejor ya ni te regresa el trabajador, o vaya, finalmente, si no era parte de un acuerdo entendido, pues entonces no va a estar bien. Por eso tú en una inducción debes de poner estos detalles: horarios, metas y obviamente pues presentar al equipo con el cual se tiene que relacionar esta persona. Quizá en tu caso también pues presentarle cuáles son las herramientas, la limpieza que se debe de tener, el orden que se debe de tener y cómo debe de quedar el taller al final del día para obviamente al nuevo día regresar y todo esté en su lugar. Bien, entonces, en este caso de la inducción, pues es probable que tú convenga, si tú lo consideras prudente por tus tiempos, para agendar una reunión, es decir, ponerle un horario de una reunión rápido, darle rápido los temas de inicio y seguir adelante, ¿vale? Bien. Otro tema, hasta aquí entonces llevamos estos dos temas. ¿Qué situaciones requieren de nuestro liderazgo? Dijimos el primero, pues cuando tú lideras un proyecto, ahí debes de estar tú fuerte. Cuando haces un reclutamiento, tú debes de estar al presente, ahí al frente. Si tu empresa ya es más grande y ya no haces tú el reclutamiento, porque quizá ya tienes un departamento de recursos humanos o algo así, pues entonces tú debes de pasarle a este departamento cómo debe de ser el perfil, pero tú lo haces, tú organizas ese perfil, ¿ok? Siguiente, algo bien importante, bien importante, es comunicación en situaciones de crisis. Esto es importante porque siempre en una empresa va a haber una situación de tensión, una situación crítica que finalmente necesitas tú comunicárselo, a más de que sea evidente quizá, pero tú necesitas comunicar a la gente qué se va a llevar a cabo. ¿Por qué? Porque a lo mejor se necesitan llevar acuerdos. Si tú, por ejemplo, está presentándose esta crisis, por ejemplo, puede ser una crisis económica, digamos, y eso está haciendo que se esté reduciendo el activo que ingresa a tu empresa, pues quizás sea buena idea trabajarlo, platicarlo con tu gente para que ellos estén enterados de determinaciones que vayas a realizar. ¿Sí? He visto yo, por ejemplo, de repente veo comentarios en internet acerca de los trabajos cuando tengo que trabajar con recursos humanos.
Hay veces que yo veo comentarios positivos de las empresas y hay veces que veo comentarios negativos de las empresas. En Facebook, en bolsas de trabajo tipo, no sé, la que conozcas, OCC, Computrabajo, Zona Yo, Boomerang, no sé, las que tú conozcas. Y a lo mejor en este momento podríamos estar subestimando, pero no está por demás que que busques el nombre de tu taller si ya tienes cierta fama, busca el nombre de tu taller como para entrar a trabajar. Vamos a ver si han salido gente de ahí de tu taller, qué opinan de ahí. Hay empresas que les cuesta mucho reclutar a la gente adecuada por los simples comentarios que hay en las páginas de reclutamiento, de bolsas de trabajo. Te digo, quizá a lo mejor no sé si lo hayas considerado en este momento, pero considéralo porque si tu empresa tiene buenos comentarios, es más fácil que reclutes gente, es mucho más sencillo. Al contrario, si tienes negativos, comentarios negativos, se te va a complicar o va a ser complicado en tu empresa reclutar la gente que necesitas. Entonces, sí es importante, hasta cierto punto, regresamos al tema, saber comunicar en situaciones de crisis. Si yo, por ejemplo, estamos pasando por una situación de crisis y de repente se dan los despidos sin que la gente supiera nada, esa gente va a salir y va a empezar a comentar, me corrieron sin razón, los despidos se hicieron despidos masivos sin avisar, etcétera. Les digo porque los he visto, ¿vale? Caso contrario, hay veces que, aunque se da el despido, ponen, me despidieron porque pues por la situación financiera hubo recortes de personal, sin embargo es una buena empresa, ¿sale? Entonces, esto es importante porque finalmente te va a ayudar a ti como líder tener pues a la gente que buscas, ¿vale? Entonces es importante que tú sepas comunicar estas situaciones de crisis. Para eso, pues tú te tienes que convertir en un profesional capaz de superar estas situaciones y obviamente transmitírselas, ser hasta cierto punto elocuente con ellos, ¿vale? Entonces, es bueno que tú desarrolles incluso a veces por escrito la conversación, lo que le llaman el speech, ¿no? El diálogo que tú les vas a decir para que, bueno, cuando ya se los vayas a decir, no tengas como que improvisar mucho, no te cueste trabajo, que finalmente tú tengas ya el elemento ahí listo para lo que vas a decir. Entonces, es importante que prepares un plan de comunicación, ¿vale? Vaya, no, quizá a lo mejor no lo vas a desarrollar así, pero lo vas a escribir y todo eso, pero finalmente nada más, ten a la mano, cuando vayas a transmitirles un mensaje en crisis, ten esto en cuenta, es que describe tus objetivos, qué les quieres decir. Menciona a los cuáles son, o bueno, recluta a los miembros del equipo que deben de saber este mensaje, ¿vale? Tú tenlos ahí a la mano. Eh, Idealmente, descríbeles en ese momento las soluciones, qué soluciones estás tomando o vas a llevar a cabo, ¿vale? No porque son las que se van a dar y idealmente van a suceder, no, sino porque finalmente tú vas a buscar que se den esas soluciones. Si no se dan por la situación, bueno, pues ya es otra cosa, también se los comentas. Explícales cuáles van a ser los pasos. Si tú vas a decir, a ver, la solución va a ser esta y los pasos a seguir van a ser primero esto, esto y esto y esto, eso es importante para que la gente sepa actuar. A veces pensamos que en tiempo de crisis debemos de seguir haciendo lo mismo, ¿no? Igual bien como lo estábamos haciendo y no. Hay veces que hay situaciones, pequeños puntos que distinguen a tu empresa que se deben de seguir de cierta manera, ¿vale? Que a lo mejor los tienes que cambiar. A lo mejor, no sé, por decir una idea burda, a lo mejor tú uno de tus procesos iniciales era cuando llega el cliente, nada más le cobramos un adelanto de una tercera parte o la mitad. Pero la situación está tan complicada que luego los clientes no tienen tanta desconfianza que no quieren ni pagarte esa tercera parte o esa mitad, ¿no? Entonces tú a lo mejor en este lapso de crisis dices, bueno, durante este tiempo, hasta como campaña publicitaria lo vamos a lanzar, trae tu carro, comenzamos a hacer el diagnóstico y no vamos a cobrarte adelanto, no sé, o sea, les estoy diciendo una idea burda quizá, pero lo que te estoy diciendo es que tú le debes de orientar a tu personal cuáles son los pasos a seguir durante este tiempo de crisis, ¿vale?
Y bueno, obviamente, pues eso ya, tenlo a la mano tu speech para que lo puedas hablar en público. O bueno, memorízalo si tú crees que eso es lo mejor, ¿vale? Vale, bueno, hasta aquí esta parte. Te digo, las situaciones que requieren tu liderazgo, te repito, primero, pues tú lideras el proyecto, ten en cuenta el reclutamiento que vas a hacer conforme a tus necesidades, cuál es la comunicación que tú debes de tener cuando se da alguna crisis, ¿qué es esto? Comunicar en crisis. Y ahora, una interesante justamente de la crisis. Algo que a veces perdemos de vista en la empresa es al cliente. Obviamente nos llega la crisis, nos llegan los problemas, nos llega todo esto que nos abruma y pensamos en todo, en la empresa y en los trabajadores y en nóminas y en insumos, todo lo que hay que pagar, comprar, todo eso. Pero a veces perdemos de vista lo más importante, que es el cliente. ¿Ok? Siempre hay que, en tiempos de crisis, siempre todas las decisiones que debes de tomar en cuenta son conforme al cliente, porque ese va a ser el que puede seguir manteniendo a flote tu empresa. Entonces, incluso, o sea, el cliente va a ser más importante que algo tuyo. Hay veces que ha pasado en empresas que tienen que recortar algunos gastos a favor del cliente, a favor de seguir manteniendo la cartera de clientes. ¿Ok? Eso es importante porque te digo, ese cliente va a seguir manteniendo tu empresa, la puedes seguir manteniendo a flote. Finalmente, tu cliente es primero. Las empresas existen porque existen clientes. Entonces, eso es algo que nosotros debemos de tener en cuenta. Si justamente estamos cruzando por una crisis y tenemos a nuestros clientes que también ellos puede estarles afectando la crisis y vienen a nuestra empresa y se llevan un disgusto, se llevan un descontento, pues entonces eso lo van a dar a notar. Ahora te voy a hacer una pregunta y pues, si me la pueden contestar. ¿Has buscado tú, o bueno, tú intencionalmente te has dado de alta en Google Maps? ¿Tú has dado de alta tu empresa, tu taller en Google Maps? ¿Quién sí lo ha hecho? Ok. Sí, es bueno eso. Al- sí, exacto. ¿Alguien de ustedes, si alguno de ustedes no está dado de alta en Google Maps y tiene un taller, le recomiendo que revise Google Maps si no No, alguien ya lo dio no, de alta. dale, por Ah, favor. perdón, pues. Entonces, esto es importante porque aquí hablando del cliente, el cliente cuando se va a ir, cuando sale descontento, hoy en día ya muchos clientes usan las redes para poner me gusta, buen servicio, mal servicio, etcétera. Y eso es bien importante, porque si tú como cliente te metes a buscar las retroalimentaciones de otros clientes y tú lees que el fuerte de comentarios es bien, 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 me gustó, excelente atención, honestos, siempre le dan al clavo, tienen buenos diagnósticos, su personal es limpio, el carro te lo entregan limpio, no sé, lo que tú quieras. El carro te lo entregan con tanque lleno, ¿no? Si tú tienes esos comentarios, te va a llegar más gente, obviamente. En cambio, si tú tienes negativos, ¿no? De me llevé el carro y me lo entregaron con un golpe. Llevé el carro y me lo entregaron sucio. Llevé mi carro con asientos blancos y ahora son grises. No sé, cosas así. Entonces, obviamente, eso va a mermar tu clientela. Y esto es importante porque hay veces que se encuentran los dos comentarios. Van a haber buenos, van a haber malos, que es lo más equilibrado siempre. Pero quizá hay más buenos que malos, o quizá los buenos son mucho más importantes que el malo. El malo a lo mejor podría ser, me cambiaron una pieza que resultó estar muy cara. Bueno, pues eso se da, ¿no? A veces es lógico, pero a lo mejor ese es el único comentario que tienes como negativo. Entonces, esto es importante que tú siempre, a pesar de que estés atravesando una crisis, antepongas a tu cliente. Siempre anteponlo. No dejes que tu cliente viva tu crisis, ¿ok? Incluso te digo, a veces es saludable hasta cierto punto recortar ciertos gastos, ciertos negativos por ahí a favor de tu cliente. Digo, perdón, a ciertos pasivos a favor de tu cliente.
para que tu cliente siempre se vaya con un buen comentario, porque no sabes si ese cliente te va a comentar en redes. Y hoy en día, compañeros, las redes están tomando una importancia que aunque no querramos, muy fuerte. Que a lo mejor tú me puedes decir, no, a mí ni me importa eso de las redes, ni estoy dado de alta, no le he puesto interés. Te recomiendo que le pongas interés. Hoy en día uno puede opinar de empresas que ni te imaginas. No sé si alguno de ustedes ha oído de una página por ahí que se llama apestan.com, ¿no? Búsquenla, ahí, búsquenla, apestan.com, tiene un icono de una mosca. Es importante porque ahí la gente sube una de comentarios acerca de la empresa que tú quieras, de la que tú quieras, o sea, de la que se tema de pastelerías La Esperanza, si tú quieres, de la que tú quieras y mandes, de la que sea. A ver, vamos a buscarnos en Meca, a ver qué han dicho de nosotros, que sean puros comentarios buenos. No lo subestimes. Si tú no te has dado de alta, si tú no sabes si tú no has hecho nada por darte de alta en redes, búscate en redes. Quizá alguien ya comentó, ¿vale? Aunque no estés. Por ahí tengo la experiencia de una persona que arregla carros, que arregla los carros y él no se había dado de alta, pero al buscar en Google Maps un día su dirección, me dice, oye, en donde está mi dirección dice taller. Digo, ¿tú no te diste de alta? Y me dice, no. Digo, ya ves, alguien ya catalogó tu domicilio como un taller. Entonces, imagínense, ¿vale? Entonces, por eso, no dejes que tu cliente viva tus crisis, repito, ¿vale? Eso es algo que un líder debe de tomar siempre en cuenta, a los clientes, ¿ok? Entonces, para esto, pues bueno, tienes que siempre desarrollar rápido una reacción rápida. Esto yo, por ejemplo, lo aprendí mucho en un trabajo que tuve hace tiempo. Llegó un compañero joven, era un joven, que le decían algo, oye, fíjate que pasó esto, y decía, dónde pasó? En tal lugar, vamos. Y en ese momento se paraba y daba acción. Hay veces que hay gente que deja pasar algunas cosas. Ah, sí, ahorita lo veo. Sí, ahorita platicamos, sí, ahorita lo revisamos. No siempre es lo más saludable, porque los problemas a veces con el tiempo los hacemos más débiles, más suaves, pero van a reincidir, ese es un problema, y cuando reinciden nos representan problemas, gastos a la empresa, ¿ok? Pérdidas. Entonces es importante que si tú tienes una situación al momento, la abordes lo más pronto posible, ¿vale? Hay veces que a lo mejor vas a decir, bueno, me falta información, no sé, bueno, trata de capturar la información más rápido, incluso si a lo mejor se está dando un conflicto entre compañeros de trabajo, algo así, quizá vale la pena que los retomes, ¿ok? Que digas, a ver, ¿cuál es el problema? De una vez, vamos a arreglarlo, no para que los eches a pelear, sino para que abordes el problema, para que no reincida ese problema, ¿ok? Entonces, es importante que igual en estos tiempos de crisis tú desarrolles un plan de acción rápido y que sea preciso. Es bueno, no sé a ustedes, ¿cuántos de ustedes, si quieren, díganlo, levanten la mano, coméntenlo? ¿Cuántos de ustedes ya elaboraron un plan de acción por posiblemente otra pandemia? ¿Quién de ustedes ya tiene un plan de acción? Pues muy bien. Eso es importante. ¿Alguien más? ¿Alguien más ya, por ejemplo, ya ha desarrollado un plan de acción? Y no se dejen llevar solo por la pandemia. O sea, por ejemplo, cosas que se dicen. Por ejemplo, ahorita el próximo año que se ha pronosticado una inflación muy fuerte y caída, por ejemplo, en los precios de autos, cosas así. No sé, a ver, ¿quién ya ha elaborado un plan de acción? Ahora piensa, como dice Marcos, a él le benefició, eso es muy bueno. ¿Qué pasa si entonces tu taller se ve beneficiado y ya no vas a tener el flujo normal con el cual apenas te dabas abasto, sino vas a tener más flujo de trabajo? ¿Tienes preparado un plan de acción si el flujo de trabajo se incrementa? Porque son los dos. ¿Qué pasaría si baja, pero qué pasaría si sube? Bien, fíjense, como líderes debemos nosotros prestar atención a estos casos. Ya se ha dado unas situaciones de crisis. Pueden darse más. ¿Qué tan preparados estamos? ¿Tenemos un plan de acción? Sería bueno desarrollar un plan de acción. Te repito, ¿para qué? Para que tú no dejes que el cliente viva tus crisis. Si tú, por ejemplo, ya tienes una cartera establecida de clientes
frecuentes o bueno, tus clientes, que los que te visitan siempre que se les descompone el carro o algo así. ¿Qué va a pasar si en un momento dado todos se te juntan a la vez? ¿Qué haces? ¿Ok? Porque ahí si, por ejemplo, todos se te juntan y a alguno le tienes que decir, oye, es que, ¿qué crees? Pues vente la próxima semana o vente en 5 días o 3, 2 días, lo que sea, y él tiene la prisa y a él, ya sea que le des el lugar a él y le quitas el lugar a otro, o al revés, le dices, no, pues espérame, ahorita tengo estos clientes, ¿qué va a pasar con ese cliente? ¿Sí me explico? Entonces, ¿tienes desarrollado un plan de acción para crisis? Bien, bueno, ese es otro punto de los que estamos revisando, qué situaciones requieren tu liderazgo. Entonces, bueno, para esto es bien importante que tú constantemente estés realizando actualizaciones de tu inventario, de tu stock, de tu cartera, de tus clientes, ¿sí? Siempre realiza actualizaciones para que tú reduzcas cualquier incertidumbre, para que tú siempre tengas datos más concretos sobre los que trabajar, porque recuerda que esto finalmente vuelve a realizar nuevas metas. Lo que dijimos en el principio, debes de tú desarrollar como líder de tu proyecto, debes de desarrollar las metas. Entonces, esto te debe de regresar otra vez a las metas, ¿sí? Hasta cierto punto te va a convenir pues, cuando tú no estés, lo que decíamos en el principio, si a veces tú no vas a estar y necesitas un líder, bueno, designa a alguien que también pueda hablar por ti, ¿ok? Un portavoz, alguien que pueda anunciar tus noticias, anunciar lo que tú tengas que decir, que sepa, ese sí todo lo contrario, que ese sí sepa hablar, que que sepa tener cierta empatía o llevarse bien con los trabajadores, pero no por llevarse bien que les dé la razón, ¿no? O sea, que él puede estar como en tus zapatos ahí. Sí, y siempre, obviamente, ten canales de comunicación abiertos para tu gente y para tus clientes. También eso es muy importante como líder. Ten los canales abiertos. Si tú tienes un chat o si tú tienes por ahí una red que usas para mantenerte en comunicación y si pasan 3 horas que no le contestaste a un cliente, ojo con eso, porque ahí te puede dar un problema. Ahí lo mejor es que si ya te está excediendo el trabajo, pues pongas una persona a contestar, ¿no? Un poco, como te decía, quizá un bot o una persona que conozca el tema y que pueda responder o hacer algo para que tengas el tiempo de dar respuestas lo más inmediatas posibles, ¿ok? Es muy mala idea eso de que el cliente esté marque, marque, marque y no le contestas porque finalmente le vas a decir que el carro le salió algo más y lo vas a tener un rato más, ¿no? O lo que sea. No es muy buena idea. Sí es importante que tus canales de comunicación, ya lo veremos también más adelante, sean lo más honestos u honestos más bien, sean abiertos, sean transparentes y principalmente que sean coherentes. Recuerda lo que hablábamos desde un inicio, como yo soy en mi casa, soy en mi trabajo, soy con mis amigos, soy en mi empresa, soy con mi familia, con mis hijos, con mi esposa, etcétera. Entonces, un poco de ti inconscientemente lo estás poniendo en todas partes. Entonces, si tú, por ejemplo, no tienes este canal de comunicación honesto con tus clientes, no solamente, perdón si esto suena duro, y duro y a la cabeza, no solamente eso habla de que en tu trabajo lo estás haciendo, ¿ok? Por ahí van a haber más áreas donde también las haces, ¿vale? Entonces, el propósito de estos cursos también es eso, o sea, no solo eres líder en tu empresa, tú eres el líder quizá de tu casa, de tu equipo tu equipo deportivo, a lo mejor si tienes por ahí alguna otra actividad recreativa, de donde sea, ¿vale? Bien, bueno, si les parece bien, yo creo que este tema todavía lo podemos continuar. La siguiente sesión, no sé qué nos diga aquí nuestra coach, Pau. Bien, más que nada por la hora, ¿vale? Sí, vale. Bien, a ver, ¿qué les parece entonces? Hasta ahorita, ¿qué les parece? Díganme una de estas situaciones que hayan ustedes tenido que vivir, alguna, la que sea, una donde ustedes hayan liderado el proyecto, donde ustedes hayan una inducción específica con alguien, donde hayan tenido que dar una buena o mala noticia en algún momento de crisis, ¿no? Que haya acontecido. ¿Alguno tiene alguna experiencia así que nos pueda compartir?
por compartir. Y creo que hay, por ejemplo, lo que nos comentas, destaco esa parte de la comunicación. Tocaste unos puntos bien importantes, que los vamos a ver porque es parte del liderazgo, el saber comunicar. Hay veces que podemos tener muy buenos técnicos, muy sobresalientes técnicos, destacados técnicos, pero no saben explicar las cosas, ¿no? Por ejemplo, yo he trabajado en áreas de informática donde hay muy buenos ingenieros que programan, diseñan, crean todo bien, bueno, todo eso, pero no pueden explicar o no tienen la competencia de explicar con palabras sencillas las cosas, ¿no? Y son muy buenos. Y entonces, eso es bien importante, tener ese canal de comunicación asertivo con tu clientela. Si tu técnico, tú te reconoces que no, que aunque eres buen mecánico, buen técnico, no sabes explicar bien, eso uno lo tiene que reconocer para entonces poner al frente a quien sí pueda hacerlo, que a lo mejor no es que sea el mejor, que sepa hacer mejor las cosas, pero a lo mejor sabe hablar, ¿no? Y eso es importante porque eso es un match que va a ser en tu empresa, ¿vale? Servicio, comunicación, eso es muy bueno. Gracias, Alberto, muy buena participación. ¿Alguien más que nos quiera comentar antes de cerrar, compañeros, alguna experiencia que haya tenido en estos puntos que hemos visto de liderazgo, de liderar un proyecto, reclutamiento, comunicación, abordar crisis? La comunicación, o sea, sí, hay veces que finalmente técnico estás viendo por la seguridad de tus clientes, obviamente, que yo creo que eso es de lo más importante, ver la seguridad, porque finalmente está poniendo el cliente la seguridad en nuestras manos, pero es bien importante poderles explicar con claridad todos los puntos. Y sí, es correcto, porque finalmente hay veces que los presupuestos nos ha pasado, yo creo que a varios de nosotros, damos un presupuesto que resulta inflado, pero ya cuando le explicamos al cliente todo lo que revisamos y todo lo que le salió el carro y más, y como dices, es un carro ya con sus buenos kilómetros, entonces a lo mejor de momento el cliente dice, bueno, yo quiero nada más esto, sí, pero ya con todo el trabajo que ha tenido el vehículo, quizá, y tú que ya te estás metiendo, ¿no? Que ya estás abajo del carro y estás viendo todo lo que hay, entonces a lo mejor tú detectas algunas cosas más. El presupuesto se infla, sí, pero sí el canal de comunicación ahí es súper importante. Podérselo explicar simple y bien a nuestro cliente, ¿no? Para que él acceda. Aún así, digo, no siempre va a acceder, ¿no? Finalmente, cuando el cliente no tiene el presupuesto, pues no lo tiene, finalmente. Pero bueno, bien, pues muy bien. Gracias, Gustavo. Compañeros, pues si alguien más ya no tienen algo más que comentar. Sí. Sí, Marcos, gracias. Fíjate, algo bien interesante. Creo que eso puede hacer puede estar bien en armonía con lo que les comentaba antes. Les decía que no dejes que viva tus clientes, que no vivan tus crisis, ¿vale? Pero aquí, por ejemplo, en esto que comentabas como tal, no es una crisis, pero sí no dejas que tus clientes vivan tus problemas y tú tampoco vives los problemas de tus clientes, ¿no? Eso es bien importante porque aquí viene otro tema. ¿Cuál es tu mercado, no? Conforme a tus metas, conforme a las metas que tú como empresa tienes, ¿cuál es tu mercado? Finalmente dices, bueno, yo tengo bien mi cartera, tengo una buena cartera ensamblada con clientes ordinarios y entonces conforme a mis metas se ajusta bien para el rubro que yo quiero atender y lo que yo necesito integrar en mis activos, ¿cierto? Entonces, eso es muy bueno, eso es hasta cierto punto lo que uno tiene que revisar siempre como líder. Y aquí viene otra pregunta, no es nada más para Marcos, sino para todos. ¿Qué tanto tú ya tienes una persona con esta competencia como tú? Como dice Marcos, yo ya conozco con quién debo de hacer el negocio y con quién, bueno, no estoy parafraseando a Marcos, pero bueno, yo sé con quién hago el negocio y con quién no, ¿sale? Entonces, ¿qué tanto cuando tú no estás, también tus trabajadores o hay algún trabajador que tiene esta competencia de hacerlo? Tomar ese tipo de decisiones que finalmente van a impactar de manera fuerte en la empresa, en tu empresa.
¿ok? Hasta cierto punto es un tema polémico, porque he escuchado, este es un comentario y he escuchado otros donde dicen, no, de plano yo no lo hago, ¿no? También, que yo creo que se valen los dos siempre y cuando tú sepas cómo ampararte correctamente, ¿no? Conforme a la experiencia de cada quien. Es lo que les decía en el inicio, cada taller, cada empresa tiene su propia personalidad. Aquí lo que nos sirve a uno, quizá no nos sirve a otro, y lo que a otro no le sirvió, a mí sí me puede servir de mucho. Entonces, eso es lo importante y eso es lo bonito del liderazgo, que finalmente tú debes de tener el discernimiento conforme a la empresa que tú estás desarrollando, ¿vale? Porque esa empresa es parecida a ti hasta cierto punto, con lo que decíamos hace unos momentos, ¿vale? Bueno, muchas gracias, compañeros. Aquí ya nuestra patrocinadora oficial nos está, nos está diciendo que es hora de cenar. Bien, bueno, pues entonces les agradezco mucho su conexión, su participación. Esperamos verlos en todas y cada una de las ponencias siguientes y pues que todo esto sea para bien. Tengan a la mano ejemplos, todos los vamos a seguir usando. Igual vean las películas que en un inicio comentamos, igual y nos sirven para sacar ejemplos y seguir retroalimentando el tema. Les agradezco. No sé si algo más que quieras decir. Yo de mientras me despido. Les doy gracias a Dios por permitirnos este horario, esta ponencia y pues adelante. Seguimos.